¿Cómo está? ¿Está bien? Muy bien, pues gracias a Dios. La semana pasada mi esposa y yo estuvimos en la ciudad de Córdoba, en Amistad y Vida ahí de Córdoba, el viernes y luego el sábado y luego el domingo. Yo estuve compartiendo ahí en Fortín y mi esposa estuvo compartiendo en Orizaba, en Amistad y Vida de Orizaba. Y bueno, pues gracias a Dios por la familia en la fe que tenemos allá. Y cuando usted si tiene familiares o gente que viva allá, pues nos puede pedir la dirección y podemos proporcionársela, ¿no? Porque la verdad es que Dios está haciendo también grandes cosas allá y bueno, nos gozamos con la obra de Dios. Tenemos que tener la iglesia local que somos nosotros, pero somos parte de la iglesia universal y bueno, lo que Dios está haciendo allá, pues es parte de nosotros, como nosotros somos parte de ellos, y también tener la mirada hasta lo último de la tierra, ¿sí? Alcanzar, necesitamos conocer y saber lo que Dios está haciendo en otros países, en otras partes del mundo. Les recuerdo, estamos apoyando dos misioneras, una es Dulce en Rusia y la otra es Meche en Filipinas, y bueno, pues gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, pues ¿está listo para recibir la palabra que Dios quiere darnos? Yo quiero pedirle que vaya abriendo su Biblia en Tercera de Juan. ¿Dónde está Tercera de Juan? Vaya a Apocalipsis y regrese unas hojas y ahí está Tercera de Juan. El libro de uno de los apóstoles Juan escribió 5 libros: el Evangelio, las 3 cartas de Juan y el libro de Apocalipsis. Y vamos hoy a ver esta parte de Juan. Personalmente esta parte la he tenido en el corazón y la he estado meditando por algún tiempo, algunos días, no sé, algunas semanas, algún tiempo, y yo quiero hablarle acerca de este tema. Es un tema que creo que ha sido mal usado, mal interpretado, pero está en la Biblia, y quise meterme y tratar de verlo con cuidado, porque cuando vemos la palabra a la ligera, pues podemos malinterpretarla y bueno, también lamentablemente algunas personas pues están hablando o hablan lo que no han entendido y cuando sacamos la palabra del contexto en el que está escrito, pues se cometen grandes errores, ¿no? Hay una ciencia y un arte de lo que es la hermenéutica, que sirve para una correcta interpretación en cuanto a lo que es la palabra. Y bueno, pues es bien interesante la palabra de Dios. Cada vez que la lees, tú encuentras algo más, lo ves de una manera más profunda cuando permites al Espíritu Santo que Él nos enseñe. Y yo quiero hablarle acerca de prosperidad integral. La palabra integral significa completa. Y obviamente el punto de vista bíblico de lo que es la prosperidad, ¿sí? Porque este es un tema que a muchos les interesa y les voy a decir por qué. Y muchos otros lo han usado para beneficio propio, pero Dios cuando lo vemos en su justa medida es una tremenda bendición. Vamos, dice Tercera de Juan 2, porque solamente tiene un capítulo. Dice Tercera de Juan, verso 2: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y le voy a pedir que se lo aprenda de memoria. Vamos a orar. Señor, gracias, te amamos, bendecimos tu nombre, damos gloria, damos honra, damos alabanza a ti. Te pedimos, Señor, habla nuestra vida, Señor. Permítenos tener oídos abiertos, dispuestos, corazones entendidos para lo que tú quieres hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor.
ayúdame a poder transmitir con integridad tu palabra, y te pido que los corazones en este lugar sean corazones sensibles, abiertos, dispuestos a lo que tú quieres hablar, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Como ya les decía, este tema de la prosperidad es un tema muy mal interpretado y muchas veces mal usado. ¿Por qué? Porque para mucha gente, cuando oye la palabra en su mente, lo primero que le viene a la mente cuando hablas acerca de la prosperidad es, dígalo conmigo, dinero, ¿verdad? Y esto es algo que no es así, aunque la Biblia claro que habla acerca de esto, y hay una parte proporcional, justa, que habla acerca de esto, pero debido a que vivimos en un mundo sumamente materializado, ¿sí? ¿Cuántos saben esto? Sumamente materializado, enfermo en el sentido de codicia, de avaricia, en esta parte con un deseo desmedido por lo que es riquezas económicas, pues muchas veces esto se malinterpreta, y el problema es que algunas veces puede esto ser algo que nos contagie. Y la Biblia habla mucho acerca de la parte del dinero, y nos habla en una justa medida, como un medio, como algo necesario para poder vivir. ¿Cuántos saben que necesitamos de la parte de finanzas? Aún el reino de Dios necesita finanzas, aunque es una obra espiritual, se requieren de recursos naturales para poder hacer la obra de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? En este capítulo, en este libro de un solo capítulo, vemos nosotros 4 personajes. El primero de ellos es Juan, que se llama el anciano. Hablando así, se autodenomina como el anciano. El anciano dice, y habla acerca de otro personaje llamado Gallo, pero bueno, habla de Juan como el anciano, el padre espiritual. Habla acerca de Gallo como su acompañante e hijo en la fe. Habla acerca de otro hombre llamado Diótrefes, ¿verdad? Que era su opositor. Hasta el nombre tenía feo, ¿verdad? Espero que nadie se llame así. Y en lo último vemos a Demetrio, un buen creyente. Pero no me voy a meter en los otros dos, los 2 últimos. Voy a mencionar solamente al anciano Juan y a Gallo. Y es la palabra que quiero poder ver. La Escritura nos habla en este libro este libro es una carta, es el resultado del amor de un padre espiritual sobre sus hijos en la fe. En el verso 4 dice: a mis hijos que amo en la verdad. Entonces está hablando un hombre ya mayor, un hombre que está en la etapa final de su vida, un hombre que estuvo con Cristo, que vio a Cristo crucificado, resucitado, que tuvo visión como lo que es el Apocalipsis. Entonces, pues esto es algo serio. Y Juan, cuando está viendo o está pensando en su hijo en la fe, Gallo, es que expresa estas palabras diciendo: mi oración, mi ruego, mi trabajo, de alguna manera es que tu vida como creyente, como esposo, como ministro, etcétera, pueda ser prosperada, completamente prosperada. La cuestión es que para que nosotros podamos ser verdaderamente bendecidos, necesitamos serlo integralmente. Por ejemplo, cuando Dios habla de integridad, significa que todas las áreas de nuestra vida están completas. Cuando alguien de repente o es muy bueno en un área, por ejemplo en sus dones y talentos, pero hay un área de carácter que no ha sido desarrollada, se dice que es una persona que tiene falta de integridad o no está completa, porque tiene dones pero no tiene frutos.
Entonces, en el plan de Dios está que crezcamos tanto en los dones como en los frutos. Que por ejemplo, un banco tiene 4 patas y tiene un buen soporte. Si tiene 3, se va de lado. De la misma manera, aquí Juan habla de 3 soportes o 3 áreas donde Dios desea prosperarnos. Pero antes de ello, ¿qué significa la palabra prosperar? La palabra prosperar significa ayuda en el camino. Por ejemplo, cuando alguien recibe ayuda en el camino, esta vida es un camino, ¿verdad? Debemos de seguir este camino que nos lleva a Cristo. Significa alguien que logra alcanzar algo. Significa triunfar en los negocios. Significa tener un buen viaje o prosperar en un buen viaje. Y habla o también significa o tiene que ver con una empresa de éxito. Todo eso en conjunto tiene que ver, todavía no llegamos ahí, pero bueno, de toda esa parte donde tiene que ver con lo que significa prosperar. Ahora, la palabra prosperidad aparece en la Biblia mucho antes que en muchos libros y mucho, ¿verdad? Nosotros podemos ver primeramente la Biblia nos habla cuál es la fuente de la prosperidad o de la verdadera prosperidad, y nos dice en Segunda de Crónicas 26 verso número 5. Segunda de Crónicas 26:5 dice esto: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, dice, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová. ¿Qué dice ahí? Él. ¿Quién es él? Dios. Dios le prosperó. Entonces realmente aquel que esté buscando ser prosperado fuera de Dios está perdiendo el tiempo. Dile a la persona que está a tu lado: no pierdas el tiempo, por favor. Si Dios no es el centro, si Dios no es el fundamento, si Él no nos ayuda, si no tenemos el diseño que Él ha planeado, nos vamos a desgastar, y muchas veces en lugar de ser prosperados y triunfar en algo, muchas veces podemos experimentar derrota tras derrota porque no hemos entendido. Entonces, la Biblia, por ejemplo, cuando habla acerca, en el Antiguo Testamento menciona 65 veces la parte esta de prosperar, y la primera que aparece no aparece en relación al dinero, sino aparece en cuanto a una encomienda de un hombre de Dios hacia uno de sus siervos sobre la tarea, una de las tareas más importantes yo creo que este hombre recibió. Imagínense, ¿verdad? La Biblia nos habla que Abraham ya era viejo, pues está ahí el versículo en Génesis 24, 1 y 2. La Biblia dice que Abraham ya era viejo, Dios le había bendecido de muchas maneras, y en medio de todo esto, él decía, ¿verdad? O él pensó: mi hijo no está casado aún. Entonces llama al siervo más anciano, o de alguna manera más cercano a él, lo llama para encomendarle una tarea. Y la tarea que este hombre, que Abraham le encomienda es: ve con mis familiares a mi tierra y búscame una esposa para mi hijo. ¿Se imaginan que alguien le dieran esta tarea? O imagínate tú como padre dándole la tarea a alguien de mucha confianza tuyo, diciendo: búscame esposa para mi hijo. Ay, Dios mío. No era una tarea fácil. La Biblia dice, y puede leer en el capítulo, que este hombre oró a Dios, y qué bueno que él oró a Dios, y le dijo: Señor, o sea, yo voy a entender que tú me vas a prosperar, o tú me prosperas si encontraba o había ciertas características en aquella mujer que él pensaría que fuera la esposa. Sí, la esposa de Isaac.
Dice en Génesis 24, 21. Génesis 24, 21. Dice, y el hombre estaba maravillado de ella. ¿De quién? De Rebeca. Una mujer que llega al pozo, está dando de beber pues al ganado que llevaba. Y cuando este hombre dijo, si cuando yo le diga a esta mujer que me dé de beber, ella me da de beber, y no solamente eso, sino le dice, también voy a darle de beber a los camellos que traes, pues yo sabré que es ella, porque es bien trabajadora. Un camello se toma en proporción, creo que dicen 200 litros de agua, y no voy a entrar ahí, ¿verdad? Pero tremendo, ¿no? Entonces dice aquí, dice ahí, el hombre, dice, estaba maravillado de ella, dice, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando ve las características, él supo que Dios lo había prosperado. Entonces se puede dar cuenta el contexto de cuando se ocupa esta palabra. Está hablando de una tarea muy importante que tiene que ver con la familia, y ahí se usa la palabra prosperado. Cuando Juan, regresando a nuestro texto, cuando Juan ocupa esta palabra, sí menciona el área de finanzas, pero también y principalmente menciona su familia, menciona diferentes áreas que vamos a ver en este punto. Entonces, 3 áreas donde Dios desea prosperarnos, 3 áreas. La primera, dice la Escritura, amado, dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Díganlo conmigo, cosas. Yo creo que dijo, bueno, primeramente le voy a hablar lo que muchos quieren escuchar, ¿no? En esa parte. Dice ahí, en las cosas. Dentro del contexto que Dios establece, la Biblia habla que Dios desea prosperar a los creyentes en el área económica. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, en otras ocasiones, y yo sé que ha habido una parte donde ha habido gente que lo único que habla es de finanzas, y se ha levantado el llamado, mal llamado, yo no sé, evangelio de la prosperidad, donde a la gente lo único que se le dice es: Dios quiere hacerte rico. No importa cómo esté tu alma, no importa cómo esté tu familia, no importa nada, Dios quiere bendecirte en el sentido de riqueza. Es como decir, esta pata o esta parte sí, pero las otras no. Entonces, fíjese bien, primeramente, en estas palabras es Juan, el anciano, hablando, refiriéndose a su hijo en la fe, diciendo: amado, yo deseo, el anciano, que tú, mi hijo, seas prosperado en todas las cosas. No está hablando Gallo diciendo: yo quiero ser prosperado en todas las cosas. A lo mejor él no estaba pensando en ello, pero Juan sabiamente sabía que también iba a necesitar cosas. Entonces, vea usted ahí, no es el deseo, la codicia de un hombre diciendo: yo quiero en esa parte, sino es las palabras de este anciano. No está hablando de alguien que está buscando enriquecerse. Ahora yo le hago una pregunta: ¿es malo ser rico? No, ahorita vamos a ver. Abraham era riquísimo, dice la Escritura, no rico, riquísimo, no millonario, ultra millonario. Salomón, ni siquiera conocemos los niveles de riqueza que ahí en la Biblia se expresan. ¿Qué es malo? Lo malo es amar las riquezas o amar el dinero, lo vamos a ver.
Sí, ahora le hago otra pregunta y escúchelo bien, por favor. ¿Es malo querer ser rico? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? Ok, ya no, nadie quiso levantar la mano. No es examen. ¿Sabe qué? No y sí. No es ser malo querer, o no es malo querer ser rico si esto es una añadidura en tu vida. Si eso es algo que está ahí, dices, Señor, tú sabes lo que yo necesito, yo te apunto a ti y lo necesario tú me vas a dar. Si Él considera que yo necesito riqueza, Él me la va a dar. Diferentes siervos de Dios dicen, Señor, no me des ni pobreza para que te niegue, ni riqueza para que me olvide de ti. Manténme del pan necesario. ¿Cuántos entienden esto? Esa parte está, pero escucha bien, sí es malo querer ser rico cuando es nuestra única meta en la vida, sin importar el costo. Hay gente que quiere hacerse rico aunque tenga un hoyo en el estómago por el ¿qué? Gastritis y úlceras y todo. Hay gente que quiere hacer rico aunque al final se quede solo porque se divorció y sus hijos no quieren saber nada. Lo único que quieren saber es para sacarle la herencia. Y puede estar una persona sola, enferma y con mucha riqueza, pero pues ¿para qué la va a disfrutar? Entonces, en ese contexto, sí es malo querer ser rico. La Biblia dice en 1 de Timoteo 6:9, porque los que quieren, ponlo por favor, porque los que quieren enriquecerse, véalo bien, dice la Biblia, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Tenemos que cuidar nuestro corazón de no tener un deseo desmedido en este punto. La palabra habla, y una manera de mantener nuestra actitud correcta en cuanto al dinero, primeramente es honrando a Dios, compartiendo con otros lo que tenemos, consagrando los bienes que tenemos, sabiendo que esto que tengo no me pertenece, le pertenece a Dios. Amén. Un creyente consagra bienes, consagra relaciones y consagra su vida. Todo le pertenece a Dios. Verso 10. Porque la raíz de todos los males, de todos, dígalo conmigo, de todos, es el amor al dinero. La raíz. Piense usted en los males del mundo. Parece que no, diríamos, la esclavitud ya está abolida. Vea usted investigaciones y tal vez está peor que antes. El abuso sexual, la venta de niños, de niñas por dinero, porque es por dinero. Y otros alimentan sus deseos desordenados con dinero. El narcotráfico, ¿cómo está? Alguien queriendo vender y ser el único, y no importa si mata gentes, por dinero. Y con el dinero tienes el poder aparentemente. Dice el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Usted dice, no, pues eso le pasa a los que no conocen a Dios. Pero aquí dice, se extraviaron de la fe. Significa que estuvieron en la fe. ¿No es así? O sea, caminaban en la fe,
Pero debido a que la codicia y la avaricia entró a sus vidas, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Debemos de tener una actitud correcta en cuanto al dinero. Le hago una pregunta: ¿es malo ser exitoso en los negocios? No, no. Abraham, dice la Escritura, que era riquísimo. Cuando Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa que yo a la tierra que yo te mostraré, dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición a otros. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. El verso 13 de Génesis dice que Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. No se los puse ahí, pero pueden anotarlo. Génesis 12 y luego Génesis 13, 2, dice era riquísimo y dice ganado, plata y oro. En el capítulo 14 dice que cuando hubo un problema con Lot, Abraham va a rescatar a Lot con los siervos nacidos en su casa, que eran 318. ¿Conoce alguien que tenga en su casa trabajando 318 empleados? Solo una grande empresa, ¿verdad? Y dice: estos eran los nacidos en casa. Había más, pero estos eran los que eran fieles. Y dice en el 14:20 que cuando Abraham, después de encontrarse con Melquisedec, el sacerdote, que es un sacerdote conforme a la justicia de Dios, del Dios Altísimo, dice ahí que Abraham le dio el diezmo de todo. José, otro hombre tremendo, en el capítulo 39, dice ahí que cuando José llegó a la cárcel donde estaba, dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Cuántos quieren esa unción? Lo que haga, lo prospera el Señor. Porque era diligente, porque era trabajador, porque era sabio, yo creo. Deuteronomio 8:18 nos dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios da el poder de hacer las riquezas. Proverbios 10:22 nos dice: la bendición de Jehová o de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea que riqueza sin bendición no es riqueza. ¿Sí me oyó? Riqueza sin bendición no es riqueza. Dios nos prospera, escucha bien, para tres cosas. La primera, o inciso A, para honrarle y hacer su voluntad. O sea, Dios nos prospera económicamente para honrarle, para hacer su voluntad. Inciso B, para suplir nuestras necesidades. Póngale ahí, necesidades, no caprichos. Necesidades. Dices que yo necesito un yate. Esa no es necesidad. Tercero, o inciso C, para disfrutar de ellas. Y disfrutar dentro de el contexto de la voluntad de Dios. No es malo el disfrutar de la bendición que Dios nos ha dado, pero algunos nada más lo disfrutan. En lugar de suplir sus necesidades, si tenían tanto, pues ahora gastan más y siguen usando tarjeta de crédito y siguen abriendo un hoyo y sacan una tarjeta para pagar la otra.
¿Cómo honramos a Dios? La Biblia habla de presentar diezmos y ofrendas, la 10ª parte. La Biblia habla de honrarle con ofrendas, que es más allá. Esto es algo que la Biblia lo dice. Y cuando nosotros hacemos esto, la Biblia habla que Él nos prospera. Ahora, también habla de administrarlo. El diezmo no es algo mágico que digo, yo doy el diezmo y me olvido de todo, ¿verdad? Ya no importa cómo gaste lo demás, Dios me va a prosperar. No es magia, decir, yo doy 1, el Señor me va a dar 100. No es así. Dios nos prospera, pero es importante que nosotros tengamos el entendimiento y hacerlo. Y hacerlo ahora, porque algunos dicen, cuando Dios me prospere, entonces ya voy a empezar a diezmar. Está como aquel que dice que cuando me saque la lotería y me 10 millones, entonces sí. Si no das el diezmo de 1,000 pesos, no lo vas a dar de 10 millones. Si te sacas una lotería de 10 millones, no te vemos hasta que te la acabes, ¿verdad? Dios desea prosperarnos económicamente. Escucha bien, Dios sí lo desea. Si tú estás honrando al Señor con tus bienes, síguelo haciendo, pero pídele al Señor sabiduría. Dicen, bueno, tiempos complicados económicos vivimos, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿cuándo no? En nuestro país, nada más hay días o años que es más fuerte y otros años más, no tanto, ¿verdad? Pero siempre hay una situación económica fuerte en nuestro país. Nosotros necesitamos vivir la economía del reino, y en la economía del reino siempre hay. Pero en la economía del reino yo siempre estoy honrando al Señor, estoy depositando en Él, siempre estoy confiando en lo que Él es, vivo de acuerdo a lo que tengo, a lo que Dios me haya prosperado. La Biblia habla de no endeudarnos, lo menos que viva endeudado. La Biblia habla, paga lo que debes. Entonces son varios principios de mayordomía que si los aplica, ¿verdad? Algunos dicen, Dios desea prosperarme, pero no trabajan, Dios no lo va a prosperar así. Entonces es todo el conjunto. Y es importante que una vez que Dios nos prospere económicamente, nuestros ojos estén siempre en Dios, no en las riquezas. Las riquezas económicas son un medio, dígalo conmigo, son un medio, nunca un fin, nunca un fin. Si su fin es hacerse rico, nada más por hacerse rico, está mal. Dices, es que yo quiero ser rico. A ver, y el Señor te pregunta, ¿cómo para qué? Dices, para ya no trabajar. Dices, no, pues yo mejor trabaja. Primera área, ¿cuál es? En la que Dios desea prosperarnos. Todas las cosas, finanzas. No lo dudes, no lo dudes. Dios desea prosperarte. Aplícate, haz lo que la Biblia habla, mantén una relación con Él y Dios lo va a hacer, lo hará. Y algunas veces Dios ya lo ha hecho y a lo mejor no te has dado cuenta, porque a lo mejor estás esperando hasta que una chequera tenga unas cifras de 6, 7 dígitos para entonces decir, Dios me prosperó económicamente. ¿Tus necesidades están siendo suplidas? Vivimos muchas veces mejor que mucha gente. Entonces, tal vez, y en muchos sentidos yo creo, tú ya eres una persona próspera económicamente. Segundo, amado, deseo que tengas salud. Repito, y escúchelo en el espíritu, por favor. Amado, deseo que tengas salud. Yo dividí esta parte en dos. Lo primero, salud.
la otra es sanidad. Cuando la Biblia dice, amado, deseo que tengas salud, significa estar sano o no enfermo. ¿A Dios le interesa que estemos sanos? Sí. Nuestros hijos queremos que estén sanos, ¿no es así? Nadie quiere que un hijo se enferme. Cuanto más Dios, que es bueno. La Biblia dice, amado, deseo que tengas salud. Entonces esto es la voluntad de Dios. Y dentro de la prosperidad que Dios quiere traer a mi vida, Dios quiere que tenga salud. Y para que yo tenga salud, necesito cuidarme. Necesito aprender. Dígalo conmigo, aprender. A cuidarme, a mantenerme sano. Va a ser difícil que yo pueda mantenerme sano si me tomo una coca de 3 litros en cada comida. Y no estoy diciendo que la coca sea del diablo. Lo que digo que a los riñones no les ayuda. Para poder mantenerme sanos, o muchos de los problemas de salud que existen en el mundo tienen una razón. ¿Cuál es? ¿Hay médicos aquí? La comida. La comida antes era una comida más natural. ¿Cuántos saben que ahora no es natural? Estaba oyendo ayer que hasta el atún le ponen soya y no sé qué, otros ingredientes para que parezca más, ¿no? Entonces me voy a comer una lata de atún. Yo no estoy hablando de alguna manera de figura y de todo lo demás, eso es aparte, ¿no? Yo estoy hablando de salud, porque hay personas delgadas que pueden estar enfermas, hay personas con sobrepeso que pueden estar enfermas. O sea, esto es algo que tenemos que cuidar. Yo creo que no sé cuántos tengan el problema de subir de peso, ¿verdad? Pero parece que nuestro enemigo es el diablo y la báscula. Y cuando va pasando los años, otros comen y tú subes de peso. Tú dices, wow, algo en los adolescentes, ¿ah? Se pueden cenar una vaca y al día siguiente tienen hambre. Y bueno, hay algunos, ¿cómo le llaman? Metabolismos que pues aguantan más que otros, pero no implica que no subas de peso, que no puedas tener problemas de salud. Recuerdo hace años alguien muy querido, muy delgada y todo, y le hicieron un examen y su nivel de grasa corporal era bastante alto. Y bueno, pues todos los días chicharrón y toda esa cosa, comer, aunque no tenía sobrepeso, estaba muy mal de salud. Entonces, como la voluntad de Dios es que yo tenga salud, yo necesito aprender a saber qué como y qué no como. Algunas veces no podemos elegir, otras veces sí podemos elegir. La mayoría de veces podemos elegir. Tomamos agua, excelente. Y yo le vuelvo a decir, no es que a cualquiera se nos antoja algo bien frío, ¿verdad? Una coca bien fría, ¿verdad? Pero si se la toma bastantes veces, le va a hacer daño. Usted dice, pero no vine al médico, aquí a la congregación. La Biblia habla acerca de esto. Prosperidad también. ¿Sabe cuánto cuesta enfermarse? Además de que vas a sufrir. No es pecado tener un seguro de gastos médicos. No es que tengas fe para enfermarte. Pero necesitamos aprender a cuidarnos en la parte de comida.
todo lo demás. ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere para poder estar sanos? Comer, hacer ejercicio, dormir bien, ¿qué más? Checarse. ¿Cuándo fue la última vez que se checó en su sangre? Dices como en el 82, creo. ¿Cuándo fue la última vez? El estrés también es increíblemente malo. Pero mejor nos quedamos en el punto: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas. El de salud nos lo brincamos. Póngase ahí un letrerito, algo de cada vez que en la mañana ponga: amado, deseo que tengas salud. Déjelo ahí unos días. Ahora otro punto. También Dios desea que tengamos sanidad. Salud es un punto, sanidad es otro. Y no digo que el que está enfermo está fuera de la voluntad de Dios. No. Algunas veces Dios sabe, no sé por qué, nos enfermamos. Nuestro cuerpo tiende a deteriorarse con los años. Dices, me estoy cuidando, pero aún así a veces pasa que la gente enferma. Pero la Biblia dice en Génesis 15:26, yo soy Jehová tu sanador. Yo soy, al final dice, yo soy Jehová tu sanador. Él quiere, dígalo conmigo, Él quiere y Él puede sanarnos. Muchos dicen, yo necesito que Dios me prospere en sanidad, en salud a mi cuerpo. Dios lo desea hacer. ¿Nos va a costar? Éxodo, ahí está, Éxodo 15:26. ¿Nos va a costar esto? Ya están muy tristes. Todo el fast food, qué bárbaro. Pero bueno, nos vemos en la plaza al rato. Tercero, amado, deseo que seas prosperado o que sea prosperada tu alma. Tu alma. Cuando la Biblia habla del alma, está hablando de nuestro espíritu, está hablando también de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad. Aquí de alguna manera el apóstol lo pone todo junto y dice, yo deseo que sea prosperada tu alma. Está bien que Dios desea prosperarte materialmente, Dios desea prosperarte en salud, pero aún cuidándonos bien, 100 años, 120, algunos tienen fe que vivirán 120 años y se acabó. Hay que tratar de que los vivamos bien, ¿no? Pero cuando habla del alma, está hablando de eternidad. Está hablando de la parte más importante y muchas veces la más descuidada, olvidada. Dios habla que esto es muy importante. Hemos sido diseñados para la eternidad, lo estamos viendo en una vida con propósito. Hemos sido diseñados en el plan de Dios para vivir una eternidad, ya sea si tú te arrepientes y conoces a Cristo, una eternidad en la presencia de Dios. Pero si tú te niegas a reconocer a Cristo, te niegas a arrepentirte y vivir una vida solamente enfocada en lo material o en otro que no es lo que Dios quiere, la Biblia habla de una eternidad en el infierno. Y también esa palabra infierno a veces ya está siendo para muchos hasta inapropiada. No lo digas. La Biblia habla del infierno. Es duro, sí, pero mejor arrepintámonos. Escúchame, amado. Entonces Dios desea que tú seas prosperado en tu alma.
Deberíamos de tener con todo nuestro ser un deseo que principalmente en cuanto al alma, en cuanto a las cosas de Dios, fuéramos prosperados. Tanto la salud como las finanzas son medios para poder hacer el tercero. El otro día he leído algunas biografías de hombres de Dios. Jonathan Edwards a los no sé qué, 30 y tantos, no sé a qué edad murió. 53, hubo otros que antes. Digo, qué tragedia esos hombres, todo el depósito durante años que Dios estuvo poniendo, y con la mitad del año hicieron, la mitad de la vida hicieron más que lo que hemos hecho muchos. Pero ¿qué hubiera pasado? Esos hombres hubieran vivido 80, 100 años. Yo sé que Dios determina cuándo nacemos y cuándo morimos. Pero también terminar bien significa pues con salud, ¿no? Y es necesario, pero ¿para qué la quiero? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué quieres ser sano? ¿Para vivir la vida loca? ¿O quieres ser sano para cumplir los propósitos de Dios? ¿Para qué quieres las finanzas? ¿Para perderte con ellas? Mejor que no te las dé el Señor. Pero si son para cumplir la voluntad de Dios y no te estás engañando, Dios te las da para honrarle. Abra por favor el libro de ahí en Tercera de Juan al final. Sí trajo su Biblia, ¿verdad? Tercera de Juan, ábrala. Dice ahí al final, en el verso 4. Bueno, del 1 al 4 dice, el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Apréndaselo, por favor. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. ¿Cuál es el tema? La verdad. ¿Cuál es el propósito de la carta? El elogiar que estaba caminando en los asuntos de Dios, que había testimonio en él. Verso 4, no tengo yo mayor gozo que que oír que mis hijos andan en la verdad. Ay, este versículo tremendo. Juan dice, el gozo más grande que tengo es saber que mis hijos andan en la verdad. Y estaba hablando de un hijo en la fe. ¿No será que en esta parte de cuando dice deseo que sea prosperada tu alma, está incluida nuestra familia? ¿Estoy interpretando mal la palabra? No creo. Cuando Dios habla prospera tu alma, significa Dios desea prosperar a tu familia. Y no estoy, por favor, que se sienta mal, diga, mis hijos no están caminando en la verdad. Pida al Señor que Dios le prospere. En cuanto a sus hijos, pida al Señor que sus hijos caminen en la verdad. Declare este verso con fe. Declárelo con fe cada día diciendo, Señor, yo creo que lo declaro en fe, pero declaro que voy a ver a mis hijos caminando en la verdad. Si sus hijos caminan en la verdad, gracias a Dios por ello. Si son pequeños, guíelos para que cuando lleguen etapas no complicadas, porque muchos piensan que la adolescencia es igual a la rebeldía. No. Y bueno, aquí están los adolescentes, qué bueno. No tienes que ser rebelde por ser adolescente. Yo conocí al Señor siendo adolescente. Recibí un llamado de Dios siendo adolescente. Entonces es importante esta parte. Mi familia es un área o es un
un lugar donde Dios desea prosperarme. Juan, cuando habla de prosperidad, se refiere a su familia tanto en la fe como en lo natural. Como pastor, uno de los gozos y recompensas más grandes es saber que hay hijos en la fe que caminan en la verdad, que están dando fruto, que están caminando, que están haciendo lo que Dios quiere. Escucha bien, Juan no puede pensar en prosperidad separada de la fe, de la verdad, perdón. Dígalo conmigo, prosperidad y verdad van juntas. Prosperidad y verdad van juntas. No es verdadera prosperidad si no está acompañada de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo Jesús es la verdad. ¿Y sabe qué? La verdad me molesta cuando algunas personas a veces dicen, ay, es que es una persona muy próspera, pero no, o de alguna manera casi dicen, wow, pero no están caminando en la verdad. O creyentes de alguna manera, ay, le está yendo muy bien esto y el otro. ¿Y Dios? ¿Y los asuntos de Dios? Porque si no está caminando en los asuntos de Dios, entonces hay algo muy grave que le está faltando. Te puede ir bien en el trabajo, qué bueno. Pero los asuntos de Dios, una persona es bendecida cuando camina y próspera cuando camina en la verdad. Ahora ya está el gobierno, sacó su prospera, ¿verdad? Ahorita me acordé. ¿Quién prospera? El candidato, ¿no? Pero bueno, ya. Recuerda que prosperar significa ayuda en el camino, lograr alcanzar. ¿Qué camino? El camino de la verdad. ¿Alcanzar qué? Lo eterno. Triunfar en el viaje, que te vaya bien en el viaje. Hay gente que le encanta viajar, está padre, pero hay un viaje que no te puedes perder. Ese no te lo puedes perder. Y necesitas triunfar en ese viaje. Éxito en los negocios. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Por qué dice negocios? Porque hay una inversión, porque hay un costo, porque hay una ganancia, no económica, pero hay una ganancia. ¿Pueden ayudar con el piano, por favor? ¿Qué tanto está prosperando tu alma? ¿Estás avanzando? ¿Estás teniendo frutos en tu vida de Dios? ¿Estás teniendo salud espiritual, física? ¿Estás comiendo correctamente palabra y espíritu? ¿Te estás ejercitando en las cosas de Dios? Una persona bendecida es una persona, mire Hechos 3:26. Con esto termino. Hechos 3:26, ponlo por favor. Dice, a vosotros primeramente Dios, dice, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Prosperidad, ¿sabes qué es? Cuando alguien se convierte de su maldad. Esa es verdadera prosperidad.
Cuando alguien vivía una vida que no era conforme a la voluntad de Dios, pero se convierte a Cristo, ¡wow!, fue prosperado. Ponte de pie rápidamente, por favor, con tus ojos cerrados. Yo te hago una pregunta: ¿estás siendo prosperado? Es la voluntad de Dios. Y no me refiero a que si estás ganando mucho dinero. Dios desea prosperarte. Esa es su voluntad. Y el creyente camina en la voluntad de Dios o camina fuera de la voluntad de Dios. ¿Estás caminando en la voluntad de Dios, honrando a Dios con tus finanzas? ¿Estás siendo diligente en tu trabajo? ¿Trabajas? ¿Administras correctamente? ¿Pagas lo que debes? ¿Estás viviendo una vida lo más fuera de deudas posible? ¿Estás cuidando tu salud? ¿Estás haciendo algo para cuidar tu salud? ¿Está prosperando tu alma? Alza tus manos al Señor y dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor, me rindo a ti, me rindo a ti. Dile: yo deseo ser prosperado en todas las áreas, teniendo salud como prospera mi alma. Yo quiero lo que dice tu palabra, tu voluntad, que una prosperidad integral, completa, empezando y primeramente por nuestras almas, por nuestra alma, Señor. Que anhelemos, que caminemos haciendo, viviendo en lo espiritual, en lo que Dios quiere, que nos tomemos de la vida eterna, Señor, que seamos prosperados en esto principalmente, convirtiéndonos de nuestra maldad, Señor. Señor, oramos por nuestra familia, Señor. Oramos por nuestros hijos, Señor, que nuestros hijos anden en la verdad. Que este sea, Señor, el deseo, el anhelo, y que podamos decir como Juan el anciano, que no tengo yo más gozo que que mis hijos andan, caminan en la verdad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser prudentes, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo, por esta palabra. Yo bendigo a cada uno en este lugar, Señor. Yo te pido, Señor, si alguno está pasando por escasez, Señor, llévale, prospérale, Señor, pero dale entendimiento, Señor. Si alguno está teniendo problemas de salud, Señor, está enfermo, Señor, sánale y ayúdale a cuidarse. Ayúdale a que entienda esta palabra. Deseo que tenga salud, que viva cuidándose, haciendo lo correcto para que la salud pueda permanecer ahí en su vida, Señor. Señor, que podamos ser gente que estamos enfocados principalmente en lo eterno. Yo te doy gracias por cada uno de mis amados, por lo que eres tú en cada uno. Yo los bendigo y te doy a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús, Señor. Amén.